Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, que es todavía un tema y un problema importante y además realmente con las estadísticas que tenemos al día de hoy todavía alarmante, nos pareció importante tratar un tema que fuera importante y relevante para las mujeres. Por eso es que hoy en Sobre la Mesa vamos a hablar de un derecho pendiente para nuestro país, para las mujeres, que es el derecho a la interrupción terapéutica del embarazo. En ese sentido, vamos a estar entonces conversando hoy acá en Sobre la Mesa con don Mauricio Vargas Fuentes, director de la Escuela de Salud Pública. Gracias por la invitación. También con María José Cascante, subdirectora del Centro de Investigación y Estudios Políticos y profesora de la Escuela de Ciencias Políticas. Sí, muchas gracias, Marcela, por la invitación. Y también con Ángela Delgado, integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Buenas, muchas gracias por la invitación y por permitirme estar acá. Bueno, y para iniciar, entonces vamos a empezar con la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. En el año 2013, el aborto era legal en 117 países, en los cuales residía casi el 74% de la población mundial. Sin embargo, era ilegal en 74 países en los que residía un 26% de la población mundial. En América Latina, el aborto es ilegal en casi todos los países. Las únicas excepciones donde se puede practicar en estos países es cuando existen situaciones que ponen en riesgo de muerte a la madre. En agosto de este año, Argentina fue el epicentro de la mayor movilización en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 21.6 millones de mujeres se practican abortos no seguros e ilegales, de los cuales cerca de 18,5 millones ocurren en países en desarrollo. Y cada año, más de 1 millón de mujeres en América Latina son hospitalizadas por complicaciones provenientes de abortos inseguros e ilegales. Esta es la razón por la cual se habla tanto sobre la legislación del aborto en esta parte del mundo. Hoy ponemos sobre la mesa el derecho a decidir de nosotras las mujeres. Para hablar del tema de interrupción terapéutica del embarazo es importante contextualizar porque esto es importante y tal vez ahí María José nos podría ayudar. Porque bueno, uno de los temas sensibles en general cuando uno habla de derechos de las mujeres es cuando toca el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? ¿Por qué esto sucede? Y bueno, además es uno de los temas en que como país menos avanzamos, ¿verdad? En realidad, siempre que tenemos informes y ante la CEDAW, muchas de las observaciones tienen que ver con el poco avance en el tema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que no se concentra solo en este tema, ¿verdad? Pero que ahí tenemos, ¿verdad?, como una carga muy particular. Sí, bueno, de hecho, la cápsula está muy interesante, pero abre como, o nos da la posibilidad de hablar de dos temas diferentes, ¿verdad? Claro. Hoy estamos convocados para hablar de un tema que es fundamental. Ya el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica además se pronunció a favor de que el gobierno dé una respuesta de lo que se necesita para regular el artículo 121 del Código Penal, en el que se habla que en Costa Rica el único aborto que es impune ante la ley es aquel en que está en riesgo la salud integral de la mujer y claramente la vida, como bien lo señala la cápsula. El otro debate, ¿verdad?, que se ha desatado en América Latina y que bien lo señalan en la cápsula, tiene que ver con lo que sucede en Argentina, que también es algo que ha ido cambiando. Tenemos el caso de México, la Ciudad de México, y Colombia, que son casos donde ya ha cambiado la discusión sobre legalidad o despenalización del aborto, que también tiene una serie de normas específicas, pero en el caso de Costa Rica el debate es muy interesante porque tenemos un código penal que lo establece, que ya lo regula, pero debido a casos específicos se establece la necesidad de hacer una norma técnica
o eso es lo que señalan desde el gobierno, que hay una necesidad de hacer una norma técnica que regule ese proceso y a partir de ahí que haya una serie de protocolos y distintos instrumentos que puedan utilizar los médicos y enfermeras obstetras para hacer cumplir esa norma, y ahí es donde entra el debate, ¿verdad? Que es un debate que se ha politizado muchísimo, y eso es lo que evidentemente nos trae hoy aquí, esa politización de ese debate. Claro, y creo que en ese sentido tal vez Mauricio nos podría ayudar haciendo, digamos, esa explicación entre la diferencia, ¿verdad? Porque una cosa es efectivamente el aborto terapéutico, ¿verdad? O la interrupción terapéutica del embarazo, y otra cosa es, ¿verdad?, la discusión del aborto libre, digamos, y seguro, que se está dando en otros países que nosotros ni hemos llegado, digamos, a esa discusión aún. Sí, me parece que ese es un tema que hay que saber discernir, ¿verdad? Porque finalmente, como decía María José, el aborto terapéutico está legalizado, ¿verdad? El artículo 121 del Código Penal así lo establece. Pero creo que es importante situar también el tema de que, ¿por qué es que no hemos avanzado, digamos, lo que debiéramos haber avanzado, estando claramente definido el marco legal, digamos, para hacerlo? Y yo creo que es importante tener claro que toda ley tiene que ser reglamentada, ¿verdad? Digamos, sobre todo cuando tiene que ver, y eso se lo digo por la experiencia, que tiene que ver con temas de salud, ¿verdad? Es importante, digamos, que quede claramente definido. Porque finalmente, cuando uno dice que es posible aplicar el aborto terapéutico, tiene que estar muy bien definido en principio qué es lo que llamamos realmente aborto terapéutico. Porque finalmente las legislaciones pueden diferir. América Latina es muy similar, digamos, en materia de legislación, pero digamos lo que es el concepto de aborto terapéutico podría ser diferente, digamos, en la realidad de nuestros países. Entonces, para Costa Rica hay que definir claramente qué es lo que vamos a entender como aborto terapéutico. Porque cuando uno ve la experiencia que tiene el país, uno se da cuenta que en realidad los colegas, los médicos, ¿verdad?, y el profesional de salud, cuando alguien asiste, digamos, creyendo que tiene, digámoslo así, porque es un derecho, ¿verdad?, pero digamos que tiene el derecho a aplicarse un aborto terapéutico, finalmente hay barreras que son, y tenemos que decirlo claramente, hay una moralidad que es individual, ¿verdad?, de los profesionales, digamos, de los médicos, pero igual hay esa sensación de que no hay un respaldo realmente normativo que les permita, digamos, pasar a la práctica en materia de esta legislación. Entonces creo que eso es importante, digamos, importante tenerlo claro. Porque lo otro es lo que usted decía, ¿verdad? Y para no extenderme más, sino que es el tema del aborto libre, ¿verdad? Que esto creo que tendría que ser discutido, digamos, en otro escenario, ¿verdad? Hay países, digamos, que lo están planteando, ¿verdad? Pero creo que tiene que ser discutido, digamos, en otro escenario, porque ahí sí podríamos pasar, digamos, a otra temática que tiene que ver, por ejemplo, con los embarazos no deseados, ¿verdad? Y que de repente damos un salto a simple y sencillamente aplicar el aborto cuando en realidad pudimos haber evitado el embarazo. Entonces eso tiene que ver con acceso a servicios de salud y tiene que ver con educación en salud, con una serie de factores que finalmente debieran estar antes de llegar a un momento como este. Claro, por eso yo hablaba del tema del poco avance en derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que es como un desconocimiento, además un temor como hablar de esas otras cosas y nos concentramos como en, ¿verdad?, esta discusión, pero Ángela quería referirse. Sí, yo quisiera hablar también como del tema moral, del concepto moral del aborto, ¿verdad? Porque tiene una gran sobrecarga y entonces esto lo que hace es impedir una discusión, ¿no? La gente cuando estamos hablando de aborto se imagina el video que le pusieron en la escuela o etcétera, que era básicamente un feto de 7 meses, ¿verdad? Donde le metían un cuchillo y lo mataban y eso pasó en los 80s. Entonces ni siquiera estamos hablando, ¿verdad? Ese es como el concepto cuando se habla de aborto. En la colectiva, el concepto que utilizamos es el de interrupción terapéutica del embarazo. ¿Por qué? Porque una interrupción terapéutica viene de, ¿verdad? Y usted me podría corregir si me equivoco, ¿verdad? De un tratamiento terapéutico, ¿verdad? En primer lugar, se identifica que hay un padecimiento o un problema con el embarazo. Y número 2, se interviene terapéuticamente para
corregir ese problema, etc. Y esto viene en dos consecuencias. Una, puede ser un aborto terapéutico, o número dos, inclusive puede ser el salvar, lo que llaman, ¿verdad?, los antiderechos, salvar las dos vidas, que es la del feto o la del producto, y también la vida de la mujer o de la persona gestante, ¿verdad? Porque en este caso también estamos hablando de hombres trans que tienen la capacidad de gestar y que no son mujeres y que se reconocen como tal, ¿verdad? A mí me gusta utilizar la palabra de mujeres, ¿verdad?, para conceptualizar que eso es un problema intrínseco de las mujeres, pero tomando en consideración que hay otras personas. Claro, y en ese sentido, digamos, María José, vamos a ver, hay como una carga muy fuerte, ¿verdad?, que es lo que decía Ángela, de estereotipos con respecto a cualquier momento, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de interrupción terapéutica del embarazo, alguna gente lo que te dice, ay, claro, es que entonces lo van a reglamentar que si me duele una uña puedo hacerme, ¿verdad?, algo, lo cual es absurdo, ¿verdad? No tiene que ver con efectivamente lo que implica una interrupción terapéutica, y en ese sentido, digamos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tal vez podríamos hacerlo muy cortito porque tenemos que ir a casi que a una pausa y si no retomamos al volver. Bueno, ya es que el artículo 121, ¿verdad?, ya establece el riesgo que corre ese embarazo específico cuando hay que, se puede hacer un aborto terapéutico cuando está en riesgo la salud integral o la vida de la madre. De hecho, los casos por los que Costa Rica está demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que ver con embarazos deseados, ¿verdad?, de mujeres que pues, querían ser madres, pero que sufrieron, ¿verdad?, momentos donde su salud estuvo en riesgo y no se les procuró adecuadamente el aborto terapéutico. Entonces ya ahí creo que el marco está establecido. Sí, creo que efectivamente está como muy clara la discusión. Pues estamos acá en Sobre la Mesa con Ángela Delgado de la Colectiva por el Derecho a Decidir, María José Cascante, subdirectora del CIEP, y don Mauricio, director de la Escuela de Salud Pública. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. En el marco de la conmemoración del Día por la No Violencia contra las Mujeres, analizando un derecho pendiente, la interrupción terapéutica del embarazo. Ángela, ¿y cuáles son los principales argumentos, digamos, en contra? Porque cuando una plantea, como María José lo dijo claramente, que, ¿verdad?, está en riesgo la vida de la mujer o además es inviable el embarazo, ¿cuáles son, digamos, los argumentos para estar en contra de un procedimiento como estos? Bueno, en primer lugar, como lo decía María José, don Mauricio, el tema de la no seguridad, digamos, seguridad jurídica del personal de salud, que eso también tiene que ver, o se interpone también, ¿verdad?, se cruza con lo que hablaba don Mauricio también de las creencias y morales personales. Al criterio de la colectiva creo que hay una moral cristiana que repercusiona también en las políticas públicas y en la toma de decisiones y en los servicios que se brindan a nivel público también, que tiene que ver con todo el tema, como hablaba anteriormente, de la carga moral que tiene el concepto de aborto, ¿no? Y lo segundo que a mí me parece muy interesante también es interponer también la creencia que las mujeres somos primero madres antes que personas sujetas de derechos, y que por lo tanto, inclusive en una fase más temprana del embarazo, tenemos que estar anteponiendo la vida de un feto, inclusive un producto que no va a ser viable fuera del útero, fuera de la vía extrauterina, ¿verdad?, por encima de nuestra propia vida, de nuestros propios planes, etc. Entonces, ese pensamiento de que las mujeres tenemos que sacrificarnos por el bien de los demás y obviamente por el bien de nuestros propios hijos, inclusive antes de nacer, creo que es una de las cosas que se interpone más, ¿verdad?, como la creencia de esto. Pero a nivel, digamos, de servicios de salud, creo que lo principal es no solamente la implementación de la norma técnica, sino también de las guías de protocolos y procedimientos que tienen que existir dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y María José, ¿qué es lo que dice la última encuesta del CIEP sobre aborto terapéutico? Porque se hizo la pregunta, ¿verdad? Y a veces pensamos que, o nos dicen como que todo el mundo está en contra. Claro, bueno, es que por eso es que al principio yo hablaba de que este es un tema que se ha politizado muchísimo, ¿verdad? Incluso las demandas que se han hecho al Ejecutivo en los últimos 2 gobiernos han sido muy fuertes,
por un lado, ¿verdad?, de firmar la norma, especialmente después de lo que sucedió al final del gobierno de Luis Guillermo Solís y al principio del de Carlos Alvarado, pero antes de eso como que no se hablaba muchísimo, ¿verdad? Y algo que también decía Ángela, que me gustaría complementar, es que tampoco se ha avanzado en hablar más allá de lo que eso significa y el acceso, como bien decías vos, Marce, a que la mujer tenga a la tecnología y a los avances de la ciencia. Y eso es algo que a la mujer en general se le ha negado en este país. Hemos visto muchos casos de mujeres, por ejemplo, que han recibido pastillas anticonceptivas vencidas de la caja y que han quedado embarazadas. Entonces vemos que no hay realmente una preocupación porque la mujer tenga una salud integral. Nosotros de hecho hicimos una encuesta en agosto de este año en la que preguntamos: ¿creen que se justifica la interrupción terapéutica del embarazo, o sea, un aborto, cuando peligra la salud de la madre? Y en este caso, un 55% de las personas dicen que sí creen que se justifica. Entonces, claro que hay una politización de esos discursos y también un monopolio de la palabra, de élites que además ya tenemos en el Congreso, que pues traspasan, digamos, a la política su moral privada y no están dispuestos a permitir, digamos, cuestiones que en un Estado laico se permitirían. Y además lo estamos viendo que no solo es esa presión, me imagino yo, porque no es pública, en contra de que se firme la norma técnica, sino también con una serie de legislación que se está proponiendo en la Asamblea Legislativa, que aumenta las penas, por ejemplo, en el caso de aborto a equiparables con el homicidio. Claro, y entonces ahí es donde una, ¿verdad?, se cuestiona, más allá de la discusión propia que estamos teniendo, es el tema del control del cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Seguimos siempre sobre la misma discusión, ¿verdad?, de no como sujetas de derechos, sino como, ¿verdad?, nos controlan para que no podamos ni ejercer una vida sexual saludable, ni podamos tener acceso a métodos anticonceptivos, ¿verdad?, como una tendría que decir, ¿verdad?, seguros, también todo el tema de lo que implicaría además el gozo, ¿verdad?, el tema de la sexualidad. O sea, hay como mucho estereotipo en ese sentido, ¿verdad? Y cuando una plantea el tema de derechos sexuales y reproductivos, entonces te quieren aplicar como la moral de que lo único que estás planteando es aborto libre, ¿verdad? Tan siquiera es el tema de lo que eso significa para algunas mujeres, la interrupción terapéutica del embarazo. Y en ese sentido quería yo preguntarle a Mauricio, ¿por qué la negación del acceso al aborto terapéutico, ¿verdad?, que se le hicieron a 2 mujeres, por eso es que existen 2 peticiones en el caso de, se está planteando como AN y Aurora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de nuestro país, porque es que esos 2 casos son relevantes y además yo creo que si no podemos discutir también qué implican esos casos, porque cuando una, ¿verdad?, te dicen, no, es que, ¿verdad?, eran embarazos deseados, todo lo que ellas cuentan también en ese sentido. Pero bueno, antes de entrar a eso, Mauricio, ¿por qué son importantes esas 2, digamos, peticiones ante la Comisión? Porque lo hacen vinculante al país. O sea, finalmente el país acepta la Corte como tal, forma parte de ella y finalmente lo hace vinculante. Y aquí es donde pasamos a, bueno, todos estamos claros en que el gobierno finalmente ha tratado de negociar, digamos, de una manera tal que permita conciliar, digamos, posiciones. Y finalmente el compromiso que asume el gobierno, ¿verdad?, porque aquí habría que diferenciarlo del tema de Estado, ¿verdad?, porque eso es otra cosa que me parece que es importante, es el compromiso de normar el artículo 121. Y aquí es que yo quiero insistir, tal vez, María José, en una cosa que me parece que es importante. O sea, desde la perspectiva de la salud pública, la salud pública es salud de la población, ¿verdad? Aquí estamos hablando de derechos individuales, ¿verdad? O sea, que finalmente tenemos que ser capaces de llevarlo a la visión poblacional, ¿verdad?, como un derecho, digamos, de la gente, no de personas únicamente. Y esto lo digo porque finalmente, si no lo vemos desde esa perspectiva, decisiones que podamos estar tomando hoy, ¿verdad?, y tal vez como para explicarles, digamos, en este contexto. A ver,
la salud pública está cortada hoy por los derechos humanos. O sea, finalmente la salud es un derecho humano fundamental. Y en ese marco es que vemos los derechos sexuales y reproductivos. O sea, ese es un tema que tenemos que estar totalmente claros, que así, digamos, se interpreta en el mundo, ¿verdad? Eso es un tema técnico, no, digamos que no se discute. Pero tenemos que entender que la salud es una construcción social. Entonces, finalmente, la cultura, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de la moralidad que planteaba Ángela, bueno, que estamos totalmente de acuerdo, que cruza no solamente a la mujer, sino cruza a los médicos, cruza a las enfermeras obstétricas, cruza al sistema, digamos, al sistema de salud. Entonces, lo que queda claro es que si no avanzamos en la norma, y aquí me parece que habría que tenerlo totalmente claro, que decir que algo puede violentar o puede poner en riesgo la salud de la mujer, que estamos claros que eso es lo que define el artículo 121 del Código Penal, es importante precisar esto y definir claramente los procedimientos, digamos, de cómo se realice. Porque si no avanzamos en esto, la gente en ese marco de construcción social, ese tema cultural, va a seguir reaccionando de una manera y no va a dar el paso siguiente a poder, digamos, aplicarlo. Pero perdón, antes de darte la palabra, Ángela, pero entonces a mí a veces me parece como un poco, digamos, injusto en eso que usted estaba planteando, porque estamos hablando, claro, de la salud pública, ¿verdad? Entonces, si yo necesito una interrupción terapéutica del aborto y voy a la caja, no hay norma, y, ¿verdad? Entonces termino interponiendo ante la corte esto. Pero no hay que ser hipócritas, en el sector privado sí me lo podría hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa gran diferencia? Porque al final las mujeres, si tienen los recursos económicos, lo acceden. Tal vez Mauricio y después Ángela. A ver, porque dentro del sistema público, casualmente, hay una reacción cortada, digamos, moralmente, pero donde se ve al sistema como un todo, o sea, el sistema reaccionando de frente a una situación concreta. En el sector privado usted lo ve ya como totalmente en el plano individual, ¿verdad? Entonces usted como mujer, si cree que debe tener acceso a esa posibilidad, a ese derecho, simple y sencillamente, y digámoslo claramente, busca el médico indicado. Claro. ¿Verdad? Así es de concreto, nada más. Entonces, finalmente, vuelvo a insistir, hay que separarlo, el derecho individual, que el derecho individual existe como tal, pero hay que llevarlo a la realidad del sistema público reaccionando de frente a eso. Y vuelvo a insistir, mientras esto no esté claramente normado, no vamos a dar el salto. A ver, no podríamos estarlo discutiendo en un escenario donde podamos decir, bueno, si ya existe la norma, ¿por qué no avanzamos? Claro. ¿Verdad? Porque eso termina siendo una justificación también. Sí, Ángela. A mí me gustaría hacer una aclaración también respecto a la norma y la guía de interrupción, ¿verdad? En el 2010 la colectiva participó en un proceso en conjunto con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Enfermeras, con el Ministerio de Salud y la Caja, donde se creó una guía de interrupción terapéutica, que fue firmada por el entonces ministra María Luisa Ávila y se encajonó. En este momento nosotros no necesitamos una guía de interrupción terapéutica porque la ley ya está ahí, ¿verdad? El artículo 121 es muy claro. ¿Qué necesitamos? Una guía de interrupción terapéutica del embarazo que contenga los procedimientos y la norma técnica, ¿verdad? Pero cuando hablamos de norma técnica, en este momento nos estamos refiriendo al decreto ejecutivo que tiene que firmar el presidente Carlos Alvarado y la ministra de Salud. Ese decreto es una mera formalidad, ¿verdad? En un tema que está altamente politizado, y a mí me gustaría que María José también, ¿verdad?, aborde un poco más este tema, sobre la politización de este tema, pero no es una cosa que sea necesaria. La norma técnica no es necesaria, lo que es necesario son las guías de interrupción terapéutica. Y eso es una cosa muy técnica, como lo dice Mauricio, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la sociedad civil, ni con el Congreso, ni con el Poder Ejecutivo, tiene que ver con las normas y procedimientos que se están aplicando dentro, ¿verdad?, del Servicio de Salud Pública. Y bajo esto, lo que estamos haciendo en este momento, del 2010, cuando se creó esta guía de interrupción terapéutica del embarazo, al 2018, en este momento en el que estamos, es retroceder. Lo que nos pusieron fue otro muro al cual tenemos que brincarnos, romper o ver qué hacemos, ¿verdad?, para acceder al derecho de la interrupción terapéutica del embarazo. Pero no estamos avanzando, inclusive retrocedimos en los últimos años. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Estamos hablando de derechos pendientes, la interrupción terapéutica del embarazo, y ya regresamos.
derechos pendientes la interrupción terapéutica del embarazo. Antes de ir a una pausa, precisamente Ángela nos estaba planteando el tema de que estrictamente la norma como tal, ¿verdad? No tendría que ser necesaria. Pero bueno, a mí me gustaría también que explicáramos un poco los casos. Yo conozco digamos, un poco más el caso de Aurora, y cuando uno lee el caso de Aurora es realmente muy fuerte y muy indignante, ¿verdad? La forma en que ella lo plantea. Y además cuando uno habla con otras mujeres, ¿verdad? Que a veces estás en talleres o cosas por el estilo y te cuentan que estuvieron embarazadas y que se dan cuenta de que efectivamente no era viable el embarazo, ¿verdad? Y uno les pregunta, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Y nada pasó, pues espérese a que llegue a término y además, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento que tienen durante todo ese proceso, nadie les plantea que hay opciones, ¿verdad? Muchas mujeres tan siquiera tienen idea de que podrían, digamos, acceder a otra forma, y eso me parece que también es como, bueno, y creo que además eso es un poco lo que SEDAW plantea, que es como un proceso de tortura, ¿verdad? Porque además no estamos hablando de mujeres que no quieren o que no querían quedar embarazadas, estamos hablando de embarazos deseados. Ángela. Claro, y eso es un tema que precisamente, ¿verdad?, en el marco del 25 de noviembre es un tema de violencia, y es un tema de violencia estatal contra las mujeres, ¿no? La negación de un servicio, de un derecho humano, además de una convención como la SEDAW, que ya fue firmada y ratificada por Costa Rica desde hace muchos años, donde se problematiza también el derecho, ¿verdad?, a acceder a abortos libres y seguros, no solamente en temas de interrupción terapéutica, no solo en temas de, ¿verdad?, de un problema médico, sino porque las mujeres así lo desean. Es un tema de violencia estatal, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del embarazo en Costa Rica, tenemos que hablar de otros derechos también que las mujeres tienen, ¿verdad?, como el parto humanizado, como la información, como las nuevas técnicas de parto, etcétera, que todavía en el país, pues ahí tenemos una deuda pendiente, como lo apuntaba María José. Y también estamos hablando también claramente de la violencia obstétrica, ¿verdad? Y la violencia contra las mujeres dentro del aparato estatal. Porque no es solamente que te nieguen el servicio, sino la manera en que te lo niegan, toda la información que te dan. Los casos de Ana Aurora siempre es, el doctor me dijo que me estaba pasando esto, me obligaron a llevar a término mi embarazo hasta los 9 meses, me obligaron a parir en la misma sala de partos que otras mujeres, me obligaron a recuperarme en la sala de maternidad con otras mujeres, viendo las edades de mamar, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se puede ver en una sala de partos con mujeres que inclusive están felices, ¿verdad?, por tener sus nuevos hijos, etcétera, y ellas estaban ahí. Y toda la violencia, ¿verdad?, la negación de los derechos, que la sala constitucional inclusive diera su fallo 6 meses después de que ellas hubieran llegado a término su embarazo. Todo el tema de la negación del servicio es una violencia muy grande, ¿no? Porque te afecta también psicológicamente. No solamente que tengas un problema con tu embarazo, sino además no tienes respuestas, no tienes una ruta clara. La única ruta clara es acceder al sistema privado de salud, que además eso es un tema también, ¿verdad?, de clase, porque atraviesa solamente a las mujeres que podrían pagarlo o endeudarse. Inclusive tener que viajar fuera del país. Todo eso te problematiza mucho, ¿verdad? Y eso no debería suceder en un país que básicamente en su Código Penal lo establece, ¿verdad?, según el artículo 121, que es un derecho, y además que se establece como un derecho humano. Como bien lo apuntábamos también al inicio en la introducción, en el 76% de la población vive en países donde el aborto es legal, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no? Claro, y ahí introducía algo, Ángela, interesante, volviendo al tema de derechos sexuales y reproductivos, y tal vez ahí también Mauricio nos pueda ayudar. Si efectivamente ya todo el tema del embarazo es un tema evidentemente de salud pública, ¿por qué no trabajamos, verdad? ¿Por qué no logramos, digamos, humanizar muchísimo más el tema del embarazo, el tema del parto, el tema, ¿verdad? Porque se sigue dando la violencia obstétrica, o sea, ahí, que es, digamos, un tema que yo diría que hay como consenso, ¿verdad? No, también, digamos, nos vemos violentadas. Este es un tema que yo tendría que traerlo, no es y perdón que discrepe un poquito, Ángela, porque esto hay que traerlo no en relación con la atención de la mujer. Esto es un problema del sistema público de salud. Claro. Porque finalmente es algo mucho más estructural. Es un tema, claro, es un tema donde la despersonalización, por ejemplo,
la falta de seguimiento, digamos, de los problemas de salud en general de la población, la respuesta correcta, digamos, la respuesta adecuada a los problemas de salud de la población no es un tema únicamente de atención de la mujer, es un tema de todo el sistema como tal. En general, la ciudadanía finalmente está recibiendo una atención que no es la idónea, digamos, pero en general, digamos, para toda la población. Y creo que eso es importante, digamos, eso es importante situarlo, ¿verdad? Creo que es el sistema público el que tiene que dar un salto cualitativo en general, ¿verdad? Y lógicamente identificar, porque tiene que quedar claro también, ¿verdad? Lógicamente la mujer sufre más, ¿verdad? Porque es la que más asiste al servicio, es la que finalmente asume la responsabilidad por la familia, por los hijos, es la que más está en contacto, digamos, con el sistema público. Pero en general hay un problema, vuelvo a insistir en ese sentido, general del sistema a la hora de reaccionar. Pero bueno, también tengo que decirlo, ¿verdad? O sea, yo no sé qué haríamos sin la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Yo no creo que este país pueda pensar que la Caja del Seguro Social no exista, ¿verdad? Es un seguro público que es de los mejores sistemas de salud públicos del mundo, nada más como para que lo tengamos referencia en relación con lo que está pasando en otros lados, ¿verdad? O sea, pero la Caja es algo que tenemos que mejorar, pero nunca pensar en que, digamos, tenemos que cambiar, digamos, de modelo. Y esto se lo digo, digamos, con el conocimiento que existe en el mundo y con el conocimiento de la realidad, digamos, del país, ¿verdad? Claro, y es que en esa lógica, por eso es que yo creo que estos dos casos son tan emblemáticos, porque estas mujeres lo que están buscando, ¿verdad? O lo que buscaron a la hora de pasar por todo el proceso, ¿verdad? Aunque fuera traumático y etcétera, ir a la corte, es para buscar que la Caja, digamos, mejore, para que las mujeres que no pueden ir al servicio privado, ¿verdad? Que no pueden salir del país, tengan, digamos, un servicio adecuado. Pero bueno, ahí tal vez tener como claridad de por qué es ese temor, María José, por qué es el temor del personal de salud de aplicar el aborto, si efectivamente está normado. ¿Cuáles, digamos, pueden ser las consecuencias si son acusadas penalmente? En realidad en este momento, y bueno, una disculpa a todas las personas que nos están escuchando porque tengo un ataque de tos. Yo creo que no es generalizado, digamos, el problema con la necesidad de que se firme el decreto, como bien señalaba Ángela, es porque el trato no es igualitario en toda la población y en todas las clases sociales. Ese es el tema de fondo, que la decisión política afecta a unas personas y a otras no, claro. Porque la respuesta que puede venir de algún sector del personal de salud, eso ya se hace en los legrados, ¿verdad? Sí. Entonces esa es la respuesta que desestima, digamos, la lucha a favor de que se firme la norma técnica y que se hagan los protocolos o las guías para que se cumpla adecuadamente. Y en ese sentido, el acceso que puedan tener las mujeres a la información, primero, ¿verdad?, es muy importante. Segundo, a poder decidir y reclamar este derecho es fundamental, porque tenemos hospitales donde sabemos que el personal de salud toma la decisión y otros hospitales donde no, ¿verdad? Y ahí, en esos hospitales donde no, es donde pues la mujer va a sufrir una falta de derecho. El temor, pues, en realidad yo no tengo las estadísticas, digamos, de si hay casos que se denuncian penalmente, pero sí sabemos que en otros países, por ejemplo en Argentina, donde se dio esta lucha tan fuerte, la respuesta para denunciar ahora, digamos, abortos. Argentina tiene una realidad social muy diferente a la que tenemos en Costa Rica. En Argentina las mujeres se mueren por causa de abortos inseguros. Costa Rica tiene otra realidad y en general no tenemos datos, ¿verdad? Que Ángela me corrija, pero creo que no hay datos de mujeres que mueren por causas de abortos inseguros o ilegales. La discusión es esa, la discusión es del acceso. Y claro que yo vuelvo a también recalcar que eso es político, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que estamos discutiendo aquí, todos estamos de acuerdo con que la norma es necesaria, con que eso viene a darle acceso a información, derechos a las mujeres, a empoderarlas, pero lo
en el fondo la decisión de no firmar la norma es una decisión política que en el gobierno de Luis Guillermo Solís tuvo algunos tintes específicos y en este momento sabemos que es, ¿verdad?, que está claramente delineado que es por el debate fiscal, ¿verdad?, que no se firma. Entonces es política, al fin y al cabo, esa decisión específica de no regular. Y que al final los votos que se suponía que se iban a lograr para el plan fiscal igual no se lograron, pero bueno, comentario al margen. Ya que María José hablaba del tema de los datos, es que no podía no decirlo. Tal vez Ángela aquí nos pueda corregir, en realidad los datos que yo tengo son del 2007, ¿verdad? Sí. ¿Esos son los que existen? Esta fue la última investigación que se realizó en la Asociación Demográfica Costarricense con colaboración de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Actualmente no tenemos ningún tipo de datos, obviamente dentro del sistema estadístico de la Caja no es el mejor, ¿verdad? Y muchísimos, por ejemplo, de casos de aborto se tratan como otros tipos de padecimientos. Usted llega, le hacen el legrado y ya, ¿verdad? Un legrado por X cosa que no es... Ajá. Un sangrado. Y bueno, básicamente desde que Costa Rica ya no pasó a ser parte de las prioridades de la cooperación internacional, asociaciones como la nuestra, ¿verdad?, se quedaron sin recursos para trabajar en investigaciones. Y a partir de ese momento hemos podido actualizar los datos que tenemos a 2007, claramente debieron de haber aumentado, ¿verdad?, porque la población aumentó también, porque existe internet, existen un montón, ¿verdad?, como de otras variables que podríamos tomar en cuenta, o tal vez no, ¿verdad?, no lo sabemos, es un punto ciego que tenemos actualmente en esta discusión. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de derechos pendientes, la interrupción terapéutica del embarazo. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Derechos pendientes, la interrupción terapéutica del embarazo es lo que estamos discutiendo hoy acá en Sobre la Mesa. Mauricio, en esta discusión, ¿verdad?, también, ¿qué es lo que ha planteado el Colegio de Médicos y Cirujanos? ¿Verdad? Porque también, ¿verdad?, en algún momento ha habido algunas declaraciones que una, digamos, no entiende, ¿verdad? Y también como que según los vaivenes tenemos, digamos, posiciones. Pero en esta última discusión, ¿cuál es la posición del colegio? A ver, yo creo, bueno, es que depende de quién esté en la Junta de Gobierno del colegio, ¿verdad? Pero digamos que el colegio está de acuerdo en que hay que pasar, digamos, a la norma, ¿verdad? Y participar, digamos, activamente en la elaboración de, digamos, de la norma. Yo creo que hay que traer el tema que decía Ángela, en realidad la norma ya está trabajada, ¿verdad? Ya está definida, lo que falta es lo que decía también María José, que es la firma, digamos, de esa norma. En realidad, me parece que es importante entender que para los médicos, ¿verdad?, hay el respaldo desde el punto de vista de la legalidad, y vuelvo a insistir, este es un tema que no es necesariamente de norma, es de norma en tanto la gente se sienta que está protegida, digamos, jurídicamente por la norma. Entonces creo que el médico ahí no va a dar el salto si realmente no se siente, digamos, que está protegido legalmente. Al margen de que exista la regulación en el artículo 121, ¿verdad? Pero si no damos ese salto no lo vamos a lograr. Entonces, en realidad el Colegio de Médicos, vuelvo a insistir, ¿verdad?, porque hemos pasado por varias juntas de gobierno del 2010, finalmente hay una posición proclive, digamos, a aceptar siempre y cuando esté adecuadamente regulado, ¿verdad? Y Ángela, entonces, en esta, sin tener la norma que se sigue sin aplicar, seguimos con casos. Hace 2 semanas el caso de una mujer que al final creo que los medios lo trabajaron además muy mal, los medios de comunicación, pero una mujer que va, ¿verdad?, a ser atendida y que un poco lo que plantea es que en lugar de hacerle el legrado la dejan, habían dicho que 2 semanas, no sé qué, al final creo que era mucho menos, pero que no, digamos, es atendida de manera, digamos, eficiente, por decirlo de alguna forma. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Bueno, sinceramente, las únicas informaciones que tenemos sobre lo que pasó en el caso provienen de la prensa, ¿verdad?, que es información amarillista. Es que sí. Tengo entendido que la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, junto con la ministra de Salud, fueron a la clínica, a la Carit, a preguntar qué era lo que estaba pasando,
y lo que pasó fue que lo dejaron en espera durante, creo que al menos 2 días. Que esto, ¿verdad? Si son 2 días o son 2 semanas, el tema de que no le brinden el servicio en el momento que lo necesita, pues ya es un problema, ¿no? Pero lo que está pasando en este momento es que sí, efectivamente, las mujeres, algunas con problemas de salud físicos, están recibiendo el tratamiento porque además, ¿verdad? Y Mauricio me podría corregir, pero eso es un tema del día a día, ¿verdad? De los hospitales y de los centros de salud. Mujeres con problemas con el embarazo o con sangrados, etc. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Cuando no existen las suficientes evidencias de que una persona, ¿verdad? Una mujer necesita una interrupción terapéutica del embarazo, como cuando es la salud integral, cuando hablamos del concepto de salud integral, cuando implementamos el concepto de salud mental. Y aquí yo quisiera hacer acotación no solamente sobre este caso, sino sobre el montón de casos que hemos visto durante este año en la prensa de niñas menores de 15 años con embarazos productos de incestos, de violaciones, ¿verdad? Obviamente son embarazos no deseados, en cuerpos que no están preparados biológicamente para, ¿verdad? Para ser madres, para llevar todo el proceso de gestación y que han sido también obligadas, ¿verdad? Y que ahí también se antepone el concepto moral o, ¿verdad? Lo que habla Mauricio también, ¿verdad? Los servicios públicos a nivel colectivo antes que el derecho de las niñas también a verse protegida su salud. Claro, y ahí podríamos tener toda una discusión de qué es lo que significa el trabajo, María José, ¿verdad? Para el tema de maternidades deseadas versus maternidades impuestas, que también es un tema, digamos, importante. Sí, con respecto a causales, nosotros hicimos una encuesta en marzo del 2017 y preguntamos por violencia sexual. Y ahí un 41% de la población está de acuerdo y un 51% de la población está en contra, digamos, de algún tipo de ampliación de causales con esa terminología específica como se formuló la pregunta. Ese es un debate que está abierto ahora en República Dominicana, si no me equivoco. El riesgo que se puede correr en este momento político en el que estamos es que tratar de ampliar causales o abrir el debate de despenalización del aborto en un momento político tan complicado, con una asamblea legislativa donde hay unas voces muy fuertes en contra de los derechos de las mujeres, puede repercutir en retrocesos como lo que sucedió en El Salvador, y donde en este momento tenemos casos de mujeres que están siendo encarceladas por abortos espontáneos. Entonces, los derechos se obtienen, pero no necesariamente se mantienen, ¿verdad? Se puede retroceder en ellos y eso también es un riesgo que se puede correr. Claro. Ángela, según la Organización Mundial de la Salud, 21.6 millones de mujeres se practican abortos no seguros cada año. 18.5 millones de ellos ocurren, ¿verdad?, en países en desarrollo, y aproximadamente cada año 1 millón de mujeres en América Latina son hospitalizadas por complicaciones provenientes de abortos inseguros e ilegales. Bueno, entonces, por eso es que se plantea el tema de la legislación con respecto al tema del aborto en el mundo. ¿Cuál grave es la situación según la información que ustedes tienen, ¿verdad? Ya nos dijiste que no hay estudios porque no hay, digamos, tampoco financiamiento para eso, pero de la información que logran obtener, ¿cuán grave es efectivamente la situación en el país? ¿Qué podríamos decir? Claro, bueno, obviamente haciendo la distinción de interrupción terapéutica del embarazo, que claramente se tiene en un hospital, ¿verdad?, que hay todo un procedimiento, etcétera. En causales donde la mujer simplemente no quiere ser madre, la Colectiva por el Derecho a Decidir también realizó una ruta crítica sobre cómo acceden las mujeres al aborto, y los resultados arrojados durante esta investigación es que claramente las mujeres, esto es un tema altamente moral, ¿verdad? Entonces usted no anda en la calle diciendo, ¿verdad?, además que claramente es ilegal. Entonces el peso para la mujer en este momento es muy grande en cuestiones de salud mental. No cuentan con mucho apoyo de su familia, ¿verdad? Es un proceso que llevan en solitario. Número 2, básicamente las redes de apoyo son amigas, tal vez la madre, si la apoya muy bien, o sea, acceden al aborto con pastillas. En Costa Rica no podemos hablar de abortos inseguros, podemos hablar de abortos ilegales, ¿verdad?, en la totalidad, haciendo un análisis general.
No se puede hablar de abortos inseguros, no se puede hablar de mortalidad materna por causales de aborto. Nuestra realidad es muy distinta a la de El Salvador o la de Argentina, como la apuntaba María José. Tenemos un sistema de salud, como lo apuntaba don Mauricio, ¿verdad?, que es muy robusto en términos de atención primaria. Entonces, si una mujer tiene algún problema con el aborto en curso, puede acceder fácilmente, ¿verdad?, al sistema de salud y practicarse un legrado, etcétera. Pero los datos arrojados implican la utilización de pastillas, ¿verdad? Esa es como la mayor ruta crítica, ¿verdad?, del acceso a las pastillas, que claramente provienen del mercado negro, de internet. A veces no son las, ¿verdad? Muchos de los casos son mujeres que inclusive fueron obviamente engañadas, que las pastillas no son las pastillas, sino que les dieron otras y, ¿verdad?, no ocurrió el aborto. Pero nosotros en Costa Rica no podríamos estar hablando de muertes maternas por causales como estas. Lo que podríamos hacer hablar entonces de abortos inseguros, porque claramente no hay un acompañamiento de un médico, una médica o una enfermera obstetra, y también podríamos hablar de que obviamente es ilegal, ¿verdad?, que podrían parar en la cárcel. Mauricio, ¿ustedes tienen datos o tampoco se tiene como una idea? Es que no existen realmente. No existen. Yo creo que no existen, y tal vez, perdón Ángela, pero vuelvo a discrepar. A mí me parece que la caja, este país tiene buenas estadísticas, digamos, en materia de salud tiene buenas estadísticas. Parece que la caja tiene buenas estadísticas. Esto que está diciendo usted me parece que es lo correcto, ¿verdad? En realidad la gente se hace abortos ilegales, ¿verdad? O procede, digamos, digámoslo así, automedicación, ¿verdad? Entonces toma pastillas, es parte, digamos, del escenario, ¿verdad? Pero digamos que no es, en términos de mortalidad materna, no es un problema, digamos, en este país. Yo creo que aquí hay que enfocarlo, como es la razón de ser del programa, desde la perspectiva del derecho de la mujer, ¿verdad? De los derechos sexuales y reproductivos, que no es un tema de interrupción del embarazo, ¿verdad? No. Es un tema mucho más, digamos, mucho más amplio. Yo creo que ese es el gran tema, ¿verdad? Ese es el gran tema y creo que es la lucha que hay que dar, ¿verdad? Y yo creo que María José lo está diciendo muy claramente, ¿verdad? O sea, finalmente es una decisión política. Si ya la norma está definida, yo creo que hay que firmar el decreto, nada más. Entonces, esto yo estoy totalmente seguro que va a ser una ruptura digamos, con la realidad que hay ahora, porque de repente ya no va a existir la justificación, ¿verdad?, dentro del sistema público como para poder negar esto, porque ya va a estar adecuadamente definido sobre todo el procedimiento, ¿verdad? Entonces, creo que esto vendría una discusión diferente, ¿verdad? Porque si no cumplo la norma es otra cosa. Pero ahorita lo que estamos es en el marco de un artículo que, perdón, yo en esto quiero ser claro, me parece que es muy genérico, ¿verdad? Porque usted lo está diciendo bien, en realidad con la salud tiene que ver todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿cuándo vamos a aplicarle un aborto terapéutico a una mujer? ¿En qué momento, verdad? ¿Me explico? Salud mental, salud física, salud... ¿Cuál es el concepto, digamos, que finalmente estaría detrás? Y yo creo que hay que dar el paso en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias Mauricio, María José y Ángela por estar acá en Sobre la Mesa y a ustedes en sus casas también por acompañarnos. Les invito efectivamente a informarse sobre este tema y sobre muchos otros. Cuando estamos hablando del tema de violencia contra las mujeres, estamos hablando de una violencia estructural de la que somos víctimas en diferentes espacios, ¿verdad? Este es un tema pendiente, pero es uno de muchos otros y creo que es además importante que busquemos la información. En el Día de la No Violencia contra las Mujeres, me parece además relevante que busquemos las estadísticas, que no hablemos de manera libre, ¿verdad?, de plantear que no es un problema. El problema de la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema también de salud pública y es un tema, digamos, estructural del Estado costarricense. Así que, pues, no solo les invito a informarse, sino también les invito a ser activos y activas en redes sociales, en desmentir estos discursos que en lugar de hacernos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, más bien lo que quieren es que retrocedamos. Así que este es un poco lo que queríamos plantear hoy acá en Sobre la Mesa y les invitamos la próxima semana a acompañarnos.